Saludos cordiales compañeros y maestros. En esta oportunidad nos complace a mi compañera María Alexandra y a quien les habla, hoy Jani Jiménez, el poder hacerles llegar un tema enriquecedor, como lo es ámbito de la pedagogía social en América Latina. Hablar de pedagogía social en América Latina es hacer mención de los conceptos de educación popular, educación para adultos y para poblaciones en vulnerabilidad y pobreza, pero cada una de estas apuntando hacia un mismo destino, que es el repensar la educación y que se diseñen propuestas que tengan como fin generar un cambio social y por consiguiente su transformación. Vimos como en América Latina se aborda la educación popular, la pedagogía del oprimido y la investigación-acción participativa. Por otra parte, en Europa, pedagogía y educación social, educación de adultos y desarrollo comunitario. Aunque como bien debatíamos, en Europa las prácticas educativas se encaminaban para apoyar a los necesitados, en Latinoamérica y Colombia, que son los lugares donde se enfoca el texto, construyen una heterogeneidad de aprendizaje en comunidades rurales y urbanas. ¿Esto qué quiere decir? Que exista o que se creen espacios en donde sus integrantes puedan demostrar sus capacidades y potenciar sus individualidades respetando diferencias en búsqueda del bien común. La educación social y la educación popular en América Latina comparten dentro de sus características la de contribuir a la formación de un nuevo ciudadano, esto como vía principal para la transformación social que esperan generar. Pero estas características han planteado los siguientes desafíos. Dentro de lo que podemos mencionar, estudiar y atender necesidades educativas no formales y poblaciones en riesgo, así como propiciar el análisis crítico de las políticas sociales para que se diseñen nuevos modelos de acción social y educativa. Cada uno de esos desafíos fueron inspirados en el enfoque crítico social de la Escuela de Frankfurt. En primer lugar, ¿qué fue la Escuela de Frankfurt? La escuela, también conocida como teoría crítica de la sociedad, hace referencia a un grupo de intelectuales que emprendieron un proyecto para transformar la injusta realidad social. Esto por medio del análisis de aquellos fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad. ¿Cuál era su enfoque crítico social? Pues este estaba fundamentado en la crítica social con un evidente carácter autorreflexivo. Este tomaba en consideración que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Autores como Fermoso comparten la idea de que la pedagogía social es parte de la pedagogía general y esta a la vez parte de las ciencias humanas y sociales, o también llamadas por Wilhelm Dilthey como ciencias del espíritu. ¿Por qué decimos ciencias del espíritu? Pues esta hace referencia a un concepto que designa a un grupo de ciencias cuyo objeto de estudio es el hombre y su cultura, la política y la realidad histórico-social. Entendiendo la pedagogía y educación social como una disciplina que es flexible y que es preciso saber que se debe partir de una formación de profesionales que hagan uso de la creatividad y la innovación con herramientas teórico-prácticas que permitan ofrecer una atención educativa en los posibles ámbitos de la pedagogía social, que son los que vamos a presentar a continuación. García Amíguez presenta una taxonomía amplia de esos escenarios donde la pedagogía y la educación social precisa su interacción. El primer escenario es relacionado con personas mayores, ya sean autónomos o dependientes. Lo que debatíamos en la clase pasada del ocio y el tiempo libre para adultos, que abarca adultos y jóvenes en general, y el segmento poblacional de la mujer, es decir, aquellas maltratadas. Otros escenarios son los colectivos con necesidades especiales, es decir, adictos a drogas, la población de la juventud que se encuentran desempleados, aquellos con necesidades de formación y atención, y uno de los más importantes es la población infantil, aquellos en general y escolarizados. En cada uno de estos escenarios el fin es el mismo, formación integral de todos los miembros de una sociedad,
capaz de garantizar el desarrollo de capacidades y aquellas aptitudes para pensar, decidir y actuar con autonomía y responsabilidad, para poder lograr la transformación de las realidades cotidianas. La pedagogía social en América Latina. Países como Uruguay, Colombia y Chile han sido pioneros en pensar, hablar y actuar en el marco de la pedagogía social. La educación social en América Latina, procedente de Europa, se encuentra en un contexto predispuesto no solo para conocer, sino también para experimentar nuevas metodologías de intervención socioeducativa, pues diferentes educadores manifiestan la necesidad de pensar en una nueva educación que incluya la educación a lo largo de la vida, la democratización del conocimiento y los derechos humanos. Podemos tocar uno de los puntos que marcaron la evolución y desarrollo de la pedagogía social en Latinoamérica, que fue la particular idiosincrasia del continente, donde se habla de la gran diversidad cultural, ya que chocan, se sintetizan y permanecen culturas tanto autóctonas como europeas. Algunos aportes teóricos al desarrollo de la pedagogía social latinoamericana son los siguientes. Partiendo de lo que expresa Ucar, la función básica de la pedagogía social que llega de Europa es la de tratar de conjugar su voz con las voces latinoamericanas, es decir, homogenizar o fundir juntas las teorías o ideas que tienen ambas regiones, para con dicho resultado construir el sistema que persigue la transformación social. Tenemos a este intelectual, economista y político chileno, Manfred Mats, quien hizo un gran aporte a la pedagogía social para América Latina con su obra El desarrollo a escala humana. Esta se refiere a las personas y no a los objetos materiales, dándose de esta manera la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales que son para mejorar la calidad de su vida. Dando un vistazo a la tabla elaborada por él mismo, podemos ver en el apartado de creación que el ser humano debe de trabajar y diseñar, y en el de libertad debe tener igualdad de derechos. A continuación, mi compañera. Muy bien, para continuar con el tema lo haremos hablando sobre uno de los pedagogos más significativos del siglo XX, el cual es Paulo Freire. Paulo Freire, con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Este es considerado como el pedagogo de los oprimidos. El pensamiento de Freire constituye en América Latina un ejemplo y una tendencia mundial de enseñanza, ya que este aportó de forma integral al análisis de la problemática educativa. Este parte de una visión que rompe con los esquemas clásicos de la pedagogía y centra su trabajo en los colectivos oprimidos, como lo son los marginados, desempleados, analfabetas, pobres, entre otros, las cuales eran personas que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros mundos como lo son el entendimiento y la conciencia, pues para Freire el razonamiento no se transmite, sino que éste se construye. En la pedagogía social de América Latina, el discurso pedagógico, filosófico y educativo que más se identifica con esta parte del mundo, sin duda es el creado por la obra más relevante de Paulo Freire, la cual es La pedagogía del oprimido, escrita en el año 1972. Esta obra se puede sintetizar en 4 partes importantes. En la primera parte se esboza las causas de la pedagogía del oprimido, donde se explica la contradicción de opresores oprimidos con principios como que nadie libera a nadie y que nadie se libera solo. En la segunda parte se refiere a la concepción bancaria de la enseñanza, donde el raciocinio problematizado es la enseñanza y los argumentos del inacabamiento del hombre. Aquí los educandos son una especie de recipientes, por así decirlo, en los cuales se deposita el conocimiento. La tercera parte alude a la dialogicidad del aprendizaje, donde se tiene que generar las experiencias de la cotidianidad y no de vivencias artificiales. Estos aprendizajes tienen que propender por la liberación de los sujetos. En la cuarta parte está la dialogicidad y el antagonismo de opresión-liberación, que a partir de esta suceden lo que son los planteamientos teóricos de acción dialógica y acción antidialógica. Para Fierre, el educador, tanto el educador como los educandos,
se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tienen lugar el proceso educativo. Para él, la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles, las cuales son la acción y la reflexión. Estas dos palabras tienen una relación dialéctica y establecen la praxis del proceso transformador. Él dice o decía que la reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera entonces debería de ser la praxis, porque los hombres deben de actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Freire planteaba que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra. También estos se hacen en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Entonces el diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Ahora hablaremos sobre la educación popular, ya que hay que destacar que los aportes de Freire permanecen inscritos en el entorno de los procesos de desarrollo de la educación popular en Latinoamérica. Así que podemos definir la educación popular como un proceso de formación y capacitación en una visión política, la cual permanece a la acción estructurada del poblado en orden a conseguir el propósito de creación de una sociedad. O sea que la educación popular es una categoría la cual cuenta con características propias y que está referida a la enseñanza estructurada a los sectores poblacionales y marginados, como lo son los campesinos, los trabajadores, los desempleados, los emigrantes, los desplazados, sin importar que sean hombre, mujer, niños, niñas o adolescentes. Los aportes de Freire a la educación popular en el entorno de la pedagogía social latinoamericana son prácticamente tres. En primera instancia tenemos el papel protagónico del educando, donde se contrarrestan los efectos de la llamada educación bancaria. En segundo lugar tenemos la investigación participativa, o sus siglas IAP, donde se argumenta que el enseñante es un proceso de praxis, reflexión y acción, y que el hombre practica sobre el planeta para transformarlo con un claro objetivo emancipador. En tercer lugar tenemos la concepción metodológico-dialéctica, donde se orienta el proceso universal de transformación social y se incluye la práctica educativa. Dichos aportes conforman lo que es el proceso del cual se resulta la teorización de la práctica. Otro de los aportadores a la pedagogía social de Latinoamérica es Orlando Fals Borda, quien era un sociólogo y educador colombiano que aportó ideas sociológicas, políticas y educativas a través de su propuesta metodológica sobre investigación, acción participativa, o sus siglas IAP, en la que se ha generado una influencia indeterminante en los investigadores sociales y educativos, los cuales cuentan con pautas orientadoras para un cambio social, principalmente en el país de Colombia. Antes de continuar, debemos definir lo que es la praxis pedagógica, la cual es la acción institucional de la agencia formadora de cualquier formación, inclusive de la formación de profesores, la cual es responsable de una sociedad o de sectores de esa sociedad. Entonces, para continuar, tenemos los aportes, o uno de los aportes más significativos de Boldes, que fue su investigación del método IAP, el cual tiene como propósito lograr cambios radicales en la sociedad a partir del compromiso y la conciencia del cambio. Sosúa señala que el IAP es una forma de organizar una praxis pedagógica, la cual está inspirada o que toma sus bases en la pedagogía o teoría de la educación, la cual en Latinoamérica hemos denominado como educación popular, que fue de lo que hablamos anteriormente. De igual forma, él señala que IAP es un proceso que combina la investigación científica con la acción política y cuya meta es transformar radicalmente la realidad social y construir el poder popular. Es en esta perspectiva que entra la praxis pedagógica, el término que dijimos hace un momento, y el cual cobra sentido en la medida de que el IAP es como un instrumento que permite contribuir a producir conocimientos adecuados para así lograr un cambio social y consolidar nuevas relaciones sociales. En forma de conclusión, vamos a reflexionar en esta frase de Paulo Freire, la cual dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención.